Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Ahora presentamos a Alfredo Bautista. Él es Frontend Developer que ha trabajado también como Flutter Developer. Es actualmente Google Developer Expert en Flutter y Dart. Y es también miembro de los Google Developer Groups en Marbella y también organizador del FlutterConf. Y a continuación va a presentar la charla Flutter, un código para todos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Con el micro? Perfecto. Nada, muchas gracias a la organización por hacer los eventos. Yo que vengo del sur y también, como ha dicho la compañera que organizo la comunidad de GDG Marbella y FlutterConf, sabemos todo el esfuerzo que requiere hacer un evento como este. Así que primero también darle las gracias a la organización y a vosotros por quedar hasta las 3, que mucha gente prefiere irse a esta hora, así que también muchas gracias por venir. Nada, como ha dicho la compañera, yo me llamo Alfredo Bautista, soy Google Developer Expert en Flutter y Dart y también que organizo las comunidades de GDG Marbella y FlutterConf. FlutterConf fue la primera conferencia de Flutter y Dart que se hizo en Europa, ¿vale? Nosotros hicimos allí en Marbella en 2019 y nada, y desde ahí hemos empezado a hacer un montón de eventos, sobre todo lo hemos hecho online por el tema de la pandemia, pero bueno, también seguimos haciendo un montón de eventos. Así que si nos buscáis por Twitter os enteraréis de todo el evento que hacemos. Y hoy lo que vamos a hablar es de Flutter, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría saber de aquí quién conoce Flutter. Bueno, ¿vale? ¿Quién trabaja como desarrollador Android o iOS o mobile? Vale, poca gente. Vale, pues nada. Así que, como he dicho, este es el índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una introducción a Flutter, qué es, cómo funciona, qué lenguaje utiliza. También os voy a contar mi experiencia como desarrollador, por qué yo elegí Flutter para todos mis proyectos. También en el momento en el que está el framework, os voy a dar un poco de contexto desde cuando se creó hasta actualmente, incluso con alguna info que está buscando esta mañana. Y por último, pues tenemos un bloque de preguntas donde me podréis preguntar lo que queráis de Flutter, ¿vale? Entonces, lo que preguntaba antes, Flutter, hay muy poca gente que conoce Flutter, y Flutter lo que es un framework de UI creado por Google para hacer aplicaciones mobile, web y de escritorio desde un solo código, ¿vale? Vosotros vais a escribir solo un código y vais a poder desplegar en todas estas plataformas que he comentado, ¿vale? Ahí hay unos cuantos ejemplos de aplicaciones que se han hecho con Flutter. Esta diapositiva tiene ya un poco de tiempo y como veis, pues cada aplicación es totalmente diferente a la otra aplicación. ¿Qué significa eso? Que con Flutter podéis crear aplicaciones como queráis. No estáis restringidos a componentes del sistema como pasa en otros frameworks. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Flutter se basa en 4 pilares, o su filosofía o lo que ellos quieren pues sacar pecho es estos 4 pilares. Es fast, o sea, Flutter va a compilar a código nativo en cada plataforma que corra. Cuando hagamos una aplicación para mobile, ese código de Flutter se va a compilar para Android y para iOS. Si lo hacemos para web, se va a compilar en JavaScript. Si lo hacemos para escritorio, para cada plataforma, va a compilar en el código nativo de cada plataforma en la que esté corriendo, por lo que significa que el performance de nuestras aplicaciones es buenísimo. Luego también tenemos la parte de Beautiful. ¿Qué significa Beautiful? Flutter es un framework pixel perfect. Significa que nosotros desde el framework podemos dibujar las interfaces que queramos. No estamos restringidos a diseños o componentes que ellos nos ofrezcan. Ellos nos van a ofrecer un montón de librerías para nosotros ya tener componentes prehechos para poder utilizar en nuestras aplicaciones, pero nosotros si queremos ir más para adelante podemos hacer aplicaciones con la UI que queramos. Luego veremos a continuación cómo consigue esto, ¿vale? También la parte de Productive. ¿Qué significa Productive? Significa que la experiencia como desarrollador sea buena, que tú en tu día a día escribiendo código no te tires 2 horas o 3 configurando el entorno, 2 horas o 3 para compilar la aplicación, 2 horas o 3 para descargar código que no funcione en X plataforma. Con Flutter hay un conjunto de herramientas y como está diseñado el framework, la experiencia como desarrollador es increíble. Y por último, es open source. ¿Qué significa open source? Significa que, aunque lo mantiene Google y parte del equipo de Google trabaja desarrollando el framework de Flutter, hay una plataforma, hay una comunidad que cualquiera de vosotros, por ejemplo, podéis contribuir al framework, ¿vale? Mucha gente siempre tiene miedo cuando yo hablo de Flutter el tema de que Google lo mate, ¿no? Porque hay mucha fama con que Google mata los productos. Este producto es open source, Google lo ha liberado. Entonces, si en algún momento, por lo que fuera, Google dejara de darle soporte, que no tiene pinta, pues la comunidad lo podría seguir manteniendo, ¿vale? Quiero hacer hincapié en Productive. ¿Por qué? Hay pocos compañeros aquí que trabajen como desarrolladores nativos, pero, como sabéis, muchas veces en el desarrollo nativo, cada vez que haces un cambio en la aplicación, tienes que compilar tu aplicación una y otra vez para ver esos cambios, ¿vale? Gracias a Flutter, que tiene 2 herramientas como Hot Reload y Hot Restart, los cambios que nosotros hagamos en nuestra aplicación se van a reflejar en el momento en el dispositivo que estamos compilando, ¿vale? Ahí hay un pequeño vídeo, no sé si lo estoy tapando, donde el desarrollador está cambiando tanto funcionalidad como interfaz, está cambiando el texto, está cambiando que el botón pues lo que haga es que aumente o disminuye sin tener que compilar otra vez la aplicación, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando estéis trabajando con Flutter, imaginaos que hacéis una aplicación bastante grande donde tiene 10 pantallas. Hay un estado en el que el usuario pues, está logueado,
ha rellenado unos campos, ha hecho un avance de algunas pantallas y nosotros queremos cambiar un botón en la pantalla 17 de todo nuestro flujo. Imaginaos tener que compilar la aplicación una y otra vez y aparte hacer el flujo completo desde el inicio hasta llegar a esa pantalla para verlo. Es un poco tedioso, ¿no? Pues con Flutter eso no lo tenemos. Vosotros vais a estar en vuestra pantalla que queráis y cada vez que vais a estar cambiando el código, eso se va a recargar instantáneamente, como veis, tarda milisegundos, y vamos a ver cómo esos cambios se reflejan automáticamente en nuestra aplicación sin tener que compilar otra vez, ¿vale? Hay veces que sí que vamos a tener que compilar otra vez, con el tema de, por ejemplo, cuando descarguemos nuevas dependencias o cuando cambiemos cosas como, por ejemplo, nativas, pero en principio el 90%, 95% del tiempo no tenéis que estar compilando una y otra vez la aplicación. Y eso, para la gente que trabajamos con mobile, es un punto súper importante, ¿vale? Este es el stack, como trabaja Flutter. No os preocupéis, aunque yo he hablado de que esto compila para todas las plataformas, no tenéis que saber de las plataformas nativas porque nosotros vamos a escribir código en la parte más arriba, ¿vale? Nosotros vamos a interactuar con Flutter a nivel de widget y nuestro código de Dart. Y ya con ese stack que hay hacia debajo, Flutter va a compilar nuestra aplicación, todo lo que nosotros hayamos diseñado en nuestra UI y la funcionalidad de nuestra aplicación, hasta lo más bajo nivel de cada sistema operativo, ¿vale? Aquí lo tenemos un poquito más en profundidad. ¿Cómo funciona esto? Pues nuestra aplicación va a estar en la parte izquierda, ¿vale? Tenemos nuestro código nativo que nosotros hemos escrito con Dart, pero se ha compilado a código nativo de cada plataforma en la que esté corriendo. Por delante va a tener un canvas. Un canvas es un componente donde va a estar pintando la UI de cada dispositivo, la UI que nosotros le hemos indicado, ¿vale? Y a través de los eventos y con ese canvas vamos a tener esa comunicación entre el usuario y nuestra aplicación. Y para acceder a cosas nativas, que mucha gente también me pregunta, oye, si Flutter no tienes que tocar cosas nativas, si yo quiero tocar el Bluetooth de Android o iOS, ¿cómo lo hago? Pues para eso Flutter nos pone los Platform Channels, que son canales de comunicación en el que podemos interactuar con código nativo de cada plataforma. Incluso, imaginaos que venís de Android, venís de iOS y tenéis un plugin ya desarrollado para cada plataforma. Pues con Flutter directamente podéis conectar ese plugin que habéis hecho con vuestra aplicación de Flutter. Simplemente así de rápido, ¿vale? No tenéis que escribir toda la lógica, simplemente una comunicación. Entonces, para hacer todo esto tenemos que escribir en Dart. Mucha gente se queja cuando empieza con Flutter porque dice, ¿por qué tengo que aprender un lenguaje nuevo? Sí, podría haber utilizado JavaScript. Pues Dart, tiene un montón de ventajas que lo hacen perfecto para trabajar con Flutter, ¿vale? Dart también es un lenguaje de código abierto que lo lleva el equipo de Google y lo eligieron para utilizarlo con Flutter. ¿Por qué? Porque la sintaxis de Dart está muy optimizada para pintar UI. Ahora después veremos un poco de código y vais a ver cómo se declara la UI de una forma mucho más sencilla que a lo mejor con otro lenguaje como XML o si a lo mejor utilizáramos JavaScript para declarar la UI, ¿vale? El tema de lo que hemos visto antes, el hot reload y hot restart, se lo da Dart. Se lo da Dart por cómo funciona el lenguaje y cómo compila el lenguaje. El lenguaje tiene dos tipos de compilación, just in time y ahead of time. Just in time lo va a hacer para el tema de cuando estemos compilando en local, por eso tenemos lo del hot reload y hot restart con una máquina virtual, y luego con el otro modo lo que va a hacer es ya lanzar nuestra aplicación cuando la queramos compilar para la plataforma en la que la vamos a enviar, pues ya se lo va a compilar un código mucho más eficiente y sin necesidad de máquina virtual. Toda esa ventaja que tiene el framework de Flutter lo tiene gracias a Dart, ¿vale? Y lo que comentaba es la parte de que es rápido en todas las plataformas, compila código nativo en todas las plataformas. Si vosotros queréis hacer un CLI de Linux, por ejemplo, podéis utilizar Dart. ¿Queréis hacer un backend que corra nativamente en un servidor? Lo podéis hacer con Dart, ¿vale? Dart y Flutter son cosas diferentes, pero se complementan para hacer mejor el framework. Si alguien quiere probar el tema de instalar Dart, es muy sencillo, pero hay una página web, o una aplicación web, mejor dicho, que es dartpad.dev, ¿vale? Ahí podéis meteros directamente con vuestro navegador y podéis correr aplicaciones de Dart y aplicaciones de Flutter directamente en el navegador sin tener que instalar nada. Así que si, por ejemplo, queréis probar y no queréis descargar todas las dependencias, poneros a instalar Dart, poneros a instalar Flutter, que son 3 pasos, pero bueno, si no queréis, directamente os podéis ir a dart.dev y ahí probáis cómo es trabajar con Flutter, ¿vale? Lo que os decía de cómo se ve la UI de Flutter, pues simplemente, como veis ahí en el código, lo que vamos a hacer es instanciar objetos y en el constructor de esos objetos vamos a pasarle las propiedades que queremos configurar de nuestra UI. Es muy limpito, aquí hay un ejemplo súper sencillo que es lo que se está viendo ahí y, pues, como veis, es un código muy limpito para hacer UI, ¿vale? Dart, la verdad que tiene esa ventaja que es muy limpito para hacer UI, lo malo es que tendréis que aprender un lenguaje nuevo, pero, como vemos ahora a continuación, ahora veremos las características de Dart, la curva de aprendizaje desde otros lenguajes es súper rápida. Entonces, ¿para qué utilizamos Flutter? Pues Flutter va a compilar para mobile, va a compilar para web,
va a compilar para escritorio todo esto de un mismo código, ¿eh? No tenéis que escribir códigos diferentes para cada plataforma, ¿vale? Vuestra aplicación que estéis desarrollando para Android o iOS la podéis correr directamente en web sin tocar nada. Y también para embebido. ¿Qué significa embebido? No sé si conocéis dispositivos como Raspberry o incluso ya dispositivos más a bajo nivel como los ESP, creo, 322, que son, pues nada, unos dispositivos que no tienen una CPU completa, una CPU con menos instrucciones, y con eso, en esos dispositivos se pueden correr aplicaciones de Flutter. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, esto? Pues muchos conoceréis Toyota, ¿no?, que es una de las empresas más grandes de automóviles. Ellos, su interfaz gráfica del coche, ¿no?, donde tenemos el sistema de infoentretenimiento, todo eso lo han construido con Flutter. ¿Por qué? Porque Flutter corre nativamente en el hardware que los de Toyota han metido en sus coches. Entonces, como veis, Flutter puede correr en casi todos sitios. Tengo aquí un pequeño vídeo, no sé si se va a ver, espero que sí, donde es un pequeño ejemplo de un proyecto que han hecho con Flutter, ¿vale? Me ha pillado bebiendo. Como veis, es un ejemplo súper sencillo para que veáis que el mismo proyecto, Flutter Folio, corre en web, corre en mobile, corre en escritorio. Entonces, con Flutter no tenéis que estar restringidos a la plataforma en la que queréis hacer vuestra aplicación. Podéis hacer vuestra aplicación donde queráis. Así que una ventaja súper grande. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y esto cómo comienzo en esto de Flutter? ¿Cómo doy mis primeros pasos? Pues la documentación de Flutter está genial, de verdad que uno de los frameworks tiene mejor documentación de los que yo he visto. Y hay un apartado que es los Codelabs. Codelabs son aplicaciones o proyectillos que os van a enseñar a hacer por diferentes apartados de la aplicación, ¿vale? Si os vais a esa URL, hay muchos ejemplos, desde lo más básico a hacer ya UI y cositas un poquito más complejas. Así que si os gusta Flutter con lo que estoy contando, os recomiendo que le echéis un vistazo, que de ahí podéis empezar a hacer proyectos súper guay, ¿vale? Os he vendido Flutter muy bien, creo, o eso espero, pero ¿qué tal es la experiencia desarrollando, ¿no? ¿Cómo es el día a día como desarrollador y por qué yo, por ejemplo, lo he utilizado para mi día a día como programador? Pues, como hemos visto antes, lo principal es el lenguaje, porque es con el que vamos a trabajar. Entonces, si vosotros venís de Java o JavaScript, conocéis, bueno, de JavaScript a lo mejor no hace falta, pero conocéis el lenguaje orientado a objetos, ¿no? Con Dart se utiliza la programación orientada a objetos. También tiene parte funcional, pero sobre todo, toda la herencia, cómo se construyen Flutter las cosas, es con programación orientada a objetos. Es un lenguaje tipado. Es importante mencionar esto porque hay gente que lo odia y hay gente que le encanta. Yo personalmente me encanta tener un lenguaje tipado, porque el IDE te va a ayudar con el tema de todos los objetos y todo el tipo de tipar las respuestas, si trabajas con 20 desarrolladores en el mismo proyecto, saber qué propiedades tiene cada objeto es muy importante. También tiene una parte que es un tipado laxo, si por ejemplo venís a TypeScript lo mismo que any, y entonces pues te puede saltar un poco esa parte de tipado. Pero yo recomiendo que vayáis con tipando el lenguaje cada vez que lo utilicéis. Lo que hemos dicho antes y llevamos repitiendo de hace un rato es multiplataforma. Solo con Dart podéis hacer aplicaciones, CLI, por ejemplo, para Linux, Windows o Mac o mobile. También, lo que decía antes, si vienes de Java o JavaScript, la curva de aprendizaje es muy pequeña, ¿vale? Yo, por ejemplo, Dart ha cogido un montón de cosas muy parecidas de Java y de JavaScript. Entonces ya os digo, seguramente si os pongo un código de Dart y lo vemos ahora mismo, si conocéis Java o JavaScript, vais a entenderlo perfectamente, ¿vale? También una cosa muy importante, que yo también doy charlas sobre eso, es la parte de asincronía. Como sabemos, todas las aplicaciones mobile que utilizamos y que desarrollamos hoy en día son muy asíncronas, tienen muchas llamadas a red, tienen mucho acceso al disco y al usuario no le podemos dejar con una pantalla en blanco esperando. Pues directamente Dart integrado en el lenguaje tiene una gran API de asincronía para el tema de la programación reactiva, para la programación asíncrona. No tenéis que instalar paquetes de terceros, simplemente con las herramientas que os da el lenguaje es muy sencillo todo el tema de la programación asíncrona. Y por último, que también es muy importante y da muchos quebraderos de cabeza en lenguajes que no son null safety, es que desde Dart 2.12 tenemos son null safety. ¿Qué significa esto? Significa que el IDE, el propio lenguaje, te va a decir que si una variable es null, en algún momento la tienes que declarar como que puede ser null. Si una variable no va a ser null en ningún momento, tú no tienes que estar preocupado de tener que comprobar si esa variable es null, ¿vale? Seguro que muchos, si venís de Java o JavaScript, habéis tenido el null pointer exception, que tenéis que estar comprobando si este objeto es null, hacer X cosas. Con Dart, si tú defines una variable que no va a ser null, en ningún momento va a ser null. O sea que una ventaja muy grande
para el tema de control de errores y aparte la eficiencia. Tiene un gestor de paquetes centralizado, igual que NPM, pues vosotros directamente os podéis ir a pub.dev y de ahí podéis descargar todas las dependencias que vais a utilizar en vuestra aplicación de Flutter y vuestras aplicaciones de Dart. Ese pub.dev pues tiene un README que normalmente se le ocurre un montón, tiene valoraciones de otros desarrolladores para ver si ese paquete está mantenido, si ese paquete es correcto. También el creador, oye, por si tienes algún bug y le quieres contestar directamente o si le quieres dar las gracias. Todo eso directamente desde pub.dev tenéis toda esa información. También, por ejemplo, los likes, por si un paquete es popular para ver si os merece la pena utilizarlo en vuestro proyecto o no. El tema de los puntos es un scoring que tiene la gente de Dart, que pues si tiene una buena documentación, si el código sigue los estándares de Dart, etcétera, pues le va subiendo los puntos y es un reflejo de, oye, yo en este paquete puedo confiar, ¿vale? ¿Cómo se instala la dependencia? Pues súper sencillo. Tenemos un pubspec.yaml, un fichero YAML, donde simplemente ponemos el nombre de la dependencia y la versión que queremos utilizar. Y con eso ya estamos utilizando la dependencia. Si venís de otro lenguaje, como por ejemplo Java, yo recuerdo que era un horror el tema de las dependencias, pues con Flutter simplemente la ponéis, Flutter pub-get o directamente el IDE. Cuando guardéis este fichero, os va a descargar la dependencia que le estoy indicando aquí, ¿vale? Y una conexión muy buena con el tema de la dependencia con Flutter es Firebase. ¿Alguien conoce Firebase de aquí? Vale, no mucha gente. Lo explico muy rápido, ¿vale? Firebase es un backend gestionado por Google que lo que te hacen ellos es darte el servicio ya hecho para que tú no tengas que codificar el backend. Por ejemplo, una autenticación, ¿no? Una autenticación con usuario y contraseña. Pues lo típico es crear un servidor que tenga un endpoint donde tú le pasas al usuario y contraseña, eso tenga una base de datos, el tema de recuperar contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Firebase lo que te da es un servicio donde tú directamente lo llamas, lo configuras desde un panel y ya con eso tienes un servicio de autenticación en tu aplicación. O si, por ejemplo, el tema de almacenamiento, lo mismo, oye, si no me quiero codificar un servidor para el tema de almacenamiento, Firebase ya me da ese producto hecho. Pues con Flutter, como al final son productos de Google, tiene una muy buena conexión y tiene un montón de productos que soportan Flutter directamente, ¿vale? Que tenemos el SDK para utilizarlo directamente en nuestras aplicaciones de Flutter. Aquí hay una pequeña lista, hay un montón de servicios de Firebase. Si no lo conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo a Firebase, porque está súper chulo. Además, tiene una cuota gratuita muy grande para hacer los proyectos, los 6 proyectos que estéis haciendo. Y como veis, pues tiene un montón de paquetes que casi todos tienen soporte para Flutter en todas las plataformas. Hay paquetes que no, por ejemplo, veo por aquí el tema de Crashlytics, que es para el tema de los logs, si tu aplicación se rompe, que no está soportado en web, creo que ya sí. Todo esto lo van actualizando poquito a poco, pero la mayoría de servicios y los servicios más principales de Firebase están soportados en Flutter en todas las plataformas. Así que, lo que os digo, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y todo esto que os estoy contando se traslada al día a día como desarrollador. ¿Qué pasa? Normalmente la gente, la empresa en su equipo, pues ¿qué tienen? Un equipo de desarrolladores de Android y un equipo de desarrolladores de iOS. A mí se me ocurre pensar en WhatsApp. WhatsApp siempre ha tenido una UI muy diferente en Android y en iOS, ¿no? Entonces tiene que tener 2 equipos diferentes que estén codificando el mismo producto en 2 plataformas. ¿Qué significa eso? Significa que los 2 productos en principio deberían sacar la actualización a la vez, cosa que no siempre pasa así. Las funcionalidades a la vez. Oye, si hay un bug, queremos corregirlo en los 2 sitios a la vez. Pues eso es un horror para un product manager y para un equipo grande tener que llevar 2 equipos que hagan el mismo producto. Porque, oye, en esta plataforma ya tenemos lista esta funcionalidad, pero en la otra no porque tienen deuda técnica y todavía para el sprint, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Flutter? Con Flutter solo tenemos Flutter Developers. Con Flutter Developers vais a tener el mismo equipo haciendo la aplicación. Da igual que sea para Android o iOS. Y como he dicho antes, vuestra aplicación se va a ver igual en iOS y en Android. Es que os digo más, en muchos equipos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, Discord, ¿no? Pues tienes que tener tu aplicación de escritorio, tu aplicación web, tu aplicación de Android y tu aplicación de iOS. Tienes que tener equipos separados que hagan todas estas cosas. Pues con Flutter no. Con Flutter únicamente tenemos Flutter Developers. Si alguien está haciendo una parte de Android, se puede pasar a hacer una parte de web porque al final es el mismo framework. Para el desarrollador no tiene que aprender nada nuevo. Entonces es una ventaja muy grande, sobre todo para pequeña y mediana empresa, ese tema de poder tener esa flexibilidad en el equipo, ¿vale? ¿Cómo se resume esto? Se resume en, oye, yo solo me quiero preocupar de hacer mi aplicación y que mi aplicación funcione bien. Yo lo que me quiero preocupar es tener que aprender un framework por cada plataforma, un lenguaje por cada plataforma y las características de cada plataforma. Con Flutter vas a poder escribir tu aplicación una vez y desplegarla en todos los dispositivos que quieras, ¿vale? Última parte ya de la charla es el momento del framework, porque todo esto está muy bien, pero si el framework acaba de nacer y no lo utiliza nadie, tampoco me interesa aprenderlo. O si el framework es muy antiguo y cada vez tiene menos soporte, tampoco es momento de meterse en él. Os enseño un poco el timeline de Flutter, ¿vale? Flutter, como proyecto, por primera vez,
se anunció en 2017, no era ni una versión estable, era la primera versión. Oye, tenemos este producto que estamos aquí investigando, ¿no?, de la parte de Google. Ya a finales de 2018 salió la primera versión de Flutter y a principios de 2021 fue la segunda versión estable. La segunda versión estable ya empezaron mucha gente a utilizarla. ¿Por qué? Porque ya la promesa que hicieron de Flutter Web se hizo realidad. Todo el mundo vio como ese framework, que al principio había nacido como un framework mobile, estaba pudiendo compilar las aplicaciones que estamos desarrollando en nuestro dispositivo Android en web directamente sin cambiar nada. Entonces, como veis, no hace mucho. Esto estamos hablando de hace 2 años. En tecnología, eso es, hace nada, ¿no? También, ya en 2022 tenemos la 3.0, donde ya hubo soporte estable a todas las plataformas, ya sea desktop, Linux, Windows, Mac, mobile, Android, iOS y web. Ya tenemos estabilidad en todas las plataformas. Y la última release, que la sacaron hace, pues, no hace ni un mes, fue el 15 de noviembre, ¿vale? 3.16. ¿Qué significa esto? Que ya el framework cada vez tiene más madurez. No estamos en el momento en el de 2018-2019, donde el framework acaba de nacer, todavía no estaba muy estable, tenía algunos paquetes que todavía la comunidad no soportaba. Ahora mismo ya estamos en un momento de mucha más madurez. ¿Qué significa eso? Pues aquí tenéis un pequeño gráfico de Stack Overflow donde están las preguntas de otro framework multiplataforma que se utiliza, que es React Native. Como veis, a partir ya de 2020 casi, sí, por 2020, como veis, las preguntas de Flutter y la actividad de Flutter crecen muchísimo más. En la última survey de Stack Overflow, que lo sacan todos los años, donde hacen una encuesta a todos los desarrolladores del mundo, ahora mismo es el framework multiplataforma que más se está usando en todo el mundo para desarrollar aplicaciones, ¿vale? O sea, ahora mismo he desbancado React Native, tenía más tiempo y lo he desbancado como el framework que más se está utilizando para hacer aplicaciones multiplataforma, ¿vale? Yo os puedo contar aquí lo que... Puedo estar media hora diciendo las cosas súper guay de Flutter, pero si no hay empresa utilizándolo, no os vais a fiar de mí, porque si el producto es tan bueno, pero nadie lo está utilizando, algo pasará, ¿no? Pues para eso, y más sobre todo cuando empezó Flutter, ellos crearon una página que es flutter.dev/showcase, donde podéis ver ejemplos de aplicaciones de Flutter en producción, o sea, equipos que desde hace un tiempo están utilizando Flutter para hacer sus productos. Si os metéis, a lo mejor os sorprende algunas aplicaciones que hay por ahí. Por ejemplo, BMW utiliza Flutter para hacer su cliente mobile. Philips Hue lleva mucho tiempo utilizando Flutter para hacer mobile. Por ejemplo, Google, toda la UI de los Nest, que son los aparatitos estos inteligentes de Google, se lo hacen con Flutter. Hay un montón de empresas que, no están todas, por supuesto, pero hay un montón de empresas que, si os metéis, veis cómo lo están utilizando para sus productos y cada vez hay más empresas. Por ejemplo, Google Wallet, que seguramente se actualizó hace poco y mucha gente le sorprendió el cambio. También está hecho con Flutter. Hay un montón de productos de Google que se están haciendo con Flutter o se están reescribiendo con Flutter. Por ejemplo, Google Maps, con lo grande que es Google Maps, lo están reescribiendo en Flutter. Así que para que veáis que Google es el primero que está apostando por hacer aplicaciones con Flutter, ¿vale? Justo esta mañana, viniendo para acá en el tren, como tenía un ratito, digo, como esta presentación la tenía hecha desde hace un par de meses, digo, voy a ver cómo está el ecosistema y cómo están los puestos de Flutter. Y simplemente me he metido en LinkedIn, he puesto Flutter España y me han salido 4.420 puestos de trabajo que contenían Flutter. A lo mejor no todos eran puestos de Flutter, pero contenían Flutter. Sin embargo, en React Native, que es el segundo competidor que lo hemos hablado anteriormente, son 4.051. Si os vais a nivel mundial, pasa lo mismo, ¿vale? Hay muchos más puestos de Flutter que de React Native. Eso significa que ahora mismo Flutter es el framework multiplataforma que más se está usando y que las empresas están más solicitando. Ahora mismo se les necesita mucho desarrollador de Flutter y hay muy poca gente. Entonces, estáis todavía a tiempo de entrar y probar Flutter porque ahora mismo hace falta muchísimos desarrolladores de Flutter. Hay empresas con productos muy grandes que necesitan gente que sepa de Flutter, así que es un muy buen momento para entrar en el framework, ¿vale? Para empezar a codificar con el framework. No sé si creo que voy bien de tiempo. Pues nada, ya la parte de preguntas, así que lo que me queráis preguntar, aquí estoy. ¿Hay alguna pregunta por allí? No se escucha. ¿Ahora? Sí. Sí. Poniéndote como abogado del diablo de Flutter, ¿por qué una empresa decidiría antes los típicos frameworks como los que estabas comentando respecto a Flutter? Pues yo, por ejemplo, si yo fuera un product manager o alguien, un CTO, que tuviera que elegir la tecnología de Flutter versus a otros competidores, yo lo resumiría en dos. Performance. Ahora mismo vosotros seguramente se descargáis una aplicación Uber Eats, Uber, Cabify, creo que también lo utilizan. ¿Os pesa la aplicación cuánto? 100 megas. Y tú puedes pensar, ¿por qué una aplicación pesa 100 megas? Es porque está hecho con otros frameworks que necesitan de un navegador web para correr.
Entonces tienen que estar embebidos en cada aplicación un pequeño navegador web que haga que corra la aplicación en tu dispositivo. Entonces eso, para el tema de espacio y performance es una locura. Entonces Flutter, en cada plataforma que corra, va a compilar código nativo. Entonces el performance, si ponemos dos aplicaciones iguales, hecha con Flutter y hecha con React Native, se va a ver que va muchísimo más rápido, consume menos recursos y para el usuario lo siente mejor, más nativo, que una aplicación hecha con React o cualquier otro framework mobile que lo que haga es eso, compilar a, digamos, un visor web y ahí tenga todo el tema de la aplicación, ¿no? Y lo vaya pintando. El performance sería una cosa. Y lo segundo, la comunidad. O sea, Flutter ahora mismo, el crecimiento de comunidad y desarrolladores que están utilizándolo para hacer aplicaciones es abismal. Entonces, meterte en un framework que la comunidad está soportando, que cada vez hay más plugins y que la gente le gusta desarrollar con él, significa que ese framework no va a dejar de tener soporte. Entonces, para una apuesta a largo plazo, sabes que Flutter va a ser una buena elección. Entonces, yo lo diría por esas dos cosas. Y bueno, también una tercera sería el tema de lo que hemos visto al principio de cómo es la experiencia del desarrollador. Si tú ves a un desarrollador que tiene que estar compilando cada vez que haga un cambio 10 veces, o 20 veces, o 30 veces al día, y ves a otro que está cambiando el código, se está refrescando la aplicación súper rápido, yo prefiero trabajar con una herramienta que me permite trabajar en mi día a día mucho más cómodo. Y si yo tengo un equipo y tengo que hacer que esa gente trabaje con una plataforma, prefiero que trabaje con una plataforma que le haga los menos problemas posibles. Y en este caso, Flutter es la mejor elección. Perdona, es que creo que me he expresado mal porque, es decir, la respuesta que me has dado me viene genial para comprar, pero es que la pregunta la quería hacer justamente al revés. Dime. Plan, ¿Qué no? ¿por qué una empresa escogería antes React Native que Flutter? Ah, vale, tú dices que no. Pues yo seguramente en Flutter diría la curva de aprendizaje. O sea, a lo mejor ponerte a un equipo de 20 personas que vienen de web, que conocen JavaScript, a aprender Dart, a lo mejor es lo peor que esa curva de aprendizaje. Utilizar otro framework que ya conocen el lenguaje y que la curva de aprendizaje va a ser mucho menor, pues sería más sencillo. Entonces yo le diría más al tema de curva de aprendizaje, que tienes que aprender un lenguaje nuevo y bueno, el framework tendrás que aprender cualquiera. Pero al final, si viene de un lenguaje diferente y un framework diferente, puede ser que la curva de aprendizaje sea un poco más alta. Pero entonces, en cuanto a recursos, en cuanto a, no sé, infraestructura de React, sí, ¿no hay ninguna ventaja frente a Flutter? Hombre, lo que el tema, por ejemplo, la mayor ventaja a lo mejor de React Native, aparte de la base de gente que conoce JavaScript, es que como lleva más tiempo, igual hay plugins o empresas de terceros que soportan antes React Native que Flutter. Yo conocí alguna empresa que tienen SDK hechos para React Native y no para Flutter. Entonces, a lo mejor puede ser un punto decisivo. Para una empresa que está haciendo un producto y tenga un partner muy específico que no tiene SDK para Flutter, te lo puedes hacer tú mismo. Pero igual utilizan otro framework que ya tenga soporte del SDK en vez de Flutter. Entonces, afirmarías que Flutter va a sustituir a React Native. Ya lo he hecho. O sea, ahora mismo es el framework que más se está utilizando. Está claro que React Native, todavía hay muchas empresas que utilizan React Native, muchos proyectos que están hechos con React Native, pero la tendencia es que cada vez la gente que está aprendiendo, está comenzando a utilizar un framework, está eligiendo Flutter sobre React Native. Pero bueno, también pueden coexistir los dos, no hay problema. Yo te recomiendo que utilices Flutter, pero si tú quieres utilizar React Native tampoco es malo. Mientras que el ecosistema de mobile y todas las aplicaciones siga creciendo, no hay problema. Pero ya te digo, ahora mismo, con los datos que he sacado, lo podéis ver en Stack Overflow o en LinkedIn, si os metéis los trabajos. Como veis, ahora mismo mucha más gente está utilizando Flutter que React Native. Hasta que solo quede una versión, o sea, un framework, no creo que eso pase nunca. Nunca pasa. En web, en mobile, no hay solo un framework. Es bueno que haya alternativas. Pero ahora mismo hay mucha más gente utilizando Flutter que React Native. Pero mucha gente que yo conozco es por el hecho del día a día de como experiencia como desarrollador se ha quedado con Flutter. Entonces, si por ejemplo tú tienes dudas de entre los dos, te recomiendo que hagas una aplicación con los dos y veas cómo es desarrollar con los dos. De lujo, porque no había tocado un parte front y pues... Pero te digo, esto es muy cómodo. Además, también el tema de React Native, el CSS, no sé si alguna vez lo has tocado y tal, hay mucha gente que le echa para atrás. Pues en Flutter no tenéis que tocar CSS. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis patrocinado alguna hackathon, ¿no? Para incentivar a la gente a utilizar Flutter en el frontend o es algo que aún no habéis hecho? Sí, nosotros desde FlutterConf, por ejemplo, hicimos varios eventos, sobre todo online, porque nos pilló la pandemia, donde hacíamos hackathon para que la gente aprendiera Flutter, pero sobre todo para que vieran todo lo que se podía hacer. Entonces nosotros con FlutterConf, pero esto no es nada de Google, ¿eh? Nosotros es un grupo como aquí los chicos de la UPV,
que nosotros nos pusimos a hacer ese hackathon. Hemos hecho dos, que se llamaban Flutter in the Dark, que era eso, eran pruebas de código, que lo podéis ver, como están subidos en YouTube, que era la parte buena de los eventos online, pues podéis ver cómo se hacían, porque además se hacía casi en directo y veíamos los resultados de la hackathon. Entonces, sí, nosotros hemos hecho algunos cuantos. Y en muchos sitios se utiliza también la hackathon para que la gente aprenda con Flutter. ¿Es por si hay alguna para recomendarte o algo? ¿O simplemente...? No, por curiosidad, para saber también cómo ha sido la recepción del público. Supongo que en la hackathon había mucha gente que jamás había tocado Flutter y era la oportunidad perfecta para ensuciarse las manos, ¿no?, con el framework. Sí, además, ya te digo, hay mucha gente que a lo mejor da los primeros pasos, pero nunca llega a hacer una aplicación. Entonces, hacerle un hackathon es la parte de ya dar el paso a poder hacer una aplicación o una pruebecilla pequeña. Entonces, hay mucha gente que luego ya se queda trabajando. Nosotros, por ejemplo, conocemos gente, cuando hicimos los hackathons, que eran estudiantes o gente que no se dedicaba al front, y a partir de ahí encontró un trabajo de Flutter y está trabajando como desarrolladores de Flutter. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no se ve tanto Flutter para la web o alguna web que tú conozcas que esté hecha con Flutter? Porque nosotros, por ejemplo, lo utilizamos mucho para aplicaciones, nos encanta, el equipo de desarrollo está encantadísimo, los 5 compañeros que tenemos en desarrollo mobile están encantadísimos. Bueno, ya vinieron sabiendo Flutter y la curva de aprendizaje nos la ahorramos y nos va súper bien. Vamos, hemos probado incluso Xamarin, que ahora ya ha cambiado de nombre a no sé qué tiene Microsoft ahora. Hemos probado Ionic, que bueno, nos gustó, pero el rendimiento, lo que dices, tamaño, pues eso, instalar el explorador, etcétera. Y React Native también nos ha gustado, pero la experiencia con Flutter ha sido, vamos, abrumadora, mucho mejor. Pero tenemos un equipo de desarrollo web con Nest, sí, React, Angular, Vanilla, JavaScript también. Y en web no damos con la tecla. Que si nos recomiendas algo o alguna web famosa o así vistosa que sepas que está hecha con Flutter. Con Flutter Web siempre ha habido mucho salseo, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, la web de la página oficial de Flutter no está hecha con Flutter. Entonces, ellos te dicen, oye, es que Flutter, que compila web y que tú puedes hacer aplicaciones web con Flutter, no significa que lo tengas que utilizar para todo. ¿Por qué? Flutter, al final, como viene de un framework mobile, cuando pasa a web, el rendimiento pasa un poco al contrario como React Native cuando se va a mobile. No es tan bueno como un framework directamente de JavaScript que va directamente a la web. Mucha gente, y yo conozco, que lo que hacen son dashboards. ¿Por qué? Porque con Flutter lo hacen muy rápido, pero el rendimiento no es el mejor, ¿eh? Sobre todo el mayor problema que tiene es la primera carga. O sea, tú cuando te metes en una aplicación de Flutter, tarda un poquito en cargar y en pintar el primer frame, ¿no?, que se llama en las métricas estas de web. Entonces, ese problema lo pasa porque tiene que descargarse el motor de renderizado y empezar a renderizar. Porque aunque transpila JavaScript, necesita esa parte para la UI. Entonces, yo sé que, y conozco muchos proyectos donde se utilizaba Flutter en web, sobre todo para dashboard. ¿Por qué? Porque el tema de la performance de primera no es tan importante como la funcionalidad en sí o que esté todo bien organizado, ¿no? Para una landing page yo no utilizaría nunca Flutter. ¿Por qué? Porque va a tardar un poco en cargar y el usuario, ese 1 segundo que tarda o 2 segundos, se va a ir de la página. Pero sin embargo, para lo que te digo, oye, es que tengo una aplicación mobile y quiero hacer un dashboard para gestionar el back-off, pues simplemente se lo hago con Flutter. Oye, que yo tengo hecho un montón de componentes en mobile y quiero que los usuarios utilicen la web porque no tengan que pasar por la Play Store y ya tengo un montón de componentes hechos, lógica de login, etcétera, pues compílalo a web. Entonces, yo no utilizaría Flutter Web para hacer una aplicación del principio, una aplicación a lo mejor para el usuario final, pero sí, si tengo una base muy grande de mobile, se utilizarían muchos componentes y la reutilizaría para hacer la parte web. Yo, por ejemplo, la startup que trabajábamos, nos pasó eso. Nosotros teníamos nuestro cliente mobile y web, o sea, mobile de Android y iOS, y no teníamos web. Hay muchos usuarios que no puedo acceder a la Play Store. Oye, tengo una versión de Android que es muy antigua. Oye, es que no quiero pasar por la Store porque no me sé la contraseña. Entonces, tener un cliente web que, aunque funcione un poquito peor, pero los usuarios puedan acceder a él, es una ventaja muy grande. Y ya te digo, si tiene un montón de lógica construida de tu dispositivo mobile que puedes pasar a web, es una gran ventaja. Gracias. No sé si he dejado un poco claro la parte de la diferencia, pero es sobre todo eso. No lo haría para un cliente final de primera utilizando con Flutter web,
pero sí en los casos que te he comentado. También es verdad que ahora, por ejemplo, en las últimas versiones de Flutter están probando compilar a WebAssembly. ¿Te suena WebAssembly? El protocolo, pues eso supone que va a mejorar mucho más la performance a las aplicaciones web que van a compilar directamente a WebAssembly. Y Flutter, por ejemplo, ya está empezando a probar a compilar a WebAssembly. Entonces, a lo mejor dentro de 3 meses, 4, en esta misma charla te tengo que decir, oye, utiliza ya Flutter Web directamente. Pero por ahora tiene esa parte. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, os dejo mis redes. Bueno, venga, la última preguntilla. Sí, sí. No sé si llevamos un tiempo, más o menos, ¿no? Sí. Es que no me ha terminado de quedar muy claro, porque soy estudiante, Sí. lo que le estabas explicando a él. Es decir, para web le recomendarías reutilizar cosas que haya desarrollado para mobile. Claro, porque tú tienes tu proyecto de Flutter, ¿vale? Y tu proyecto de Flutter, por defecto, si tú no utilizas dependencias que solo tengan soporte en algunas plataformas y otras no, tú puedes compilar tu aplicación donde tú quieras. Tú seleccionas, cuando vas a compilar el proyecto, si lo quieres desplegar para mobile, si lo quieres desplegar para web o si lo quieres desplegar para escritorio. Entonces, lo que yo les recomendaba es, a lo mejor, si tú empiezas a hacer un producto desde cero para web que necesitas que cargue rápido porque el usuario se va a meter y necesita estar indexado por el buscador, pues a lo mejor no utilizaría Flutter Web. Pero si yo, por ejemplo, ya tengo un cliente en mobile de Android o iOS hecho con Flutter y quiero hacer una aplicación web que la gente tenga la misma funcionalidad en web que en Android, lo que haría es directamente compilar mi aplicación a web, que a lo mejor no va a ir tan fino como una aplicación hecha con un framework web como Angular, React o Vue, ¿no? No va a ir tan bien, pero ya tengo toda la funcionalidad que he escrito para mi cliente mobile en web. Entonces, directamente el usuario, si se mete, va a poder hacer todo lo que está desarrollado para mobile y no lo tengo que desarrollar otra vez para web. A eso me refería. Y en el caso que estaba comentando él, que ya tiene una gran parte desarrollada en web, Sí. ¿existe la manera de que coexistan? Sí, porque Flutter Web lo que tiene la parte es que es un canvas, ¿no? Que coge un elemento HTML y de ahí le inyecta el JavaScript. Como es un index.html, tú ahí puedes tener tu código JavaScript que tú quieras. Puedes tener la UI, pues aparte de ese div que está pintando, puedes tener cualquier otra cosa. Incluso las últimas versiones de Flutter que sacaron un proyecto todavía no estable que se llama Flutter Embeddings, que sirve para comunicar tu JavaScript directamente con tu aplicación de Flutter corriendo en el navegador de una forma mucho más sencilla que antes. Y que tu aplicación de Flutter a lo mejor solo corra en una parte de la pantalla y tu otra parte de la pantalla la tenga hecha con otro framework como es React, Angular, Vue, etc. Vale, de lujo, gracias. Nada. Pues nada, lo que iba a decir es que aquí os dejo mis redes sociales, yo subo aquí las presentaciones por si la queréis ver luego, si hay alguna cosa que os ha gustado. Y nada, y también mi Twitter donde anuncio pues, todas las charlas y todo el evento que hacemos de GDG Marbella y FlutterCon. Y por último, muchísimas gracias.